Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca, una noche para hablar del país que ha entrado en una nueva fase, fases de nuevas discusiones, además de la guerra, además de la paz total. Ya hablamos de servicios públicos, de pensiones, de salud, de situación laboral y contando. Pero hay mucha problemática casi invisibilizada en Colombia, el hambre, y es poco lo que se habla también de la grave situación de desigualdad que hay en Colombia. El año pasado se murieron 308 niños menores de 5 años en el país. La Guajira, coincidencialmente, es el departamento donde más niños fallecieron. 85 es la cifra fatal, una cifra terrible. Esta semana, el presidente Gustavo Petro está despachando precisamente desde ese departamento junto al gabinete ministerial para atender la situación de ese departamento. En ese marco, la semana anterior hizo un anuncio que dejó muchas inquietudes alrededor de lo que pretende hacer. Le pondría toda la atención estatal a este departamento, pero lo haría por medio de funciones especiales, una declaratoria de estado de emergencia económica y social. Dadas las causas que sobrevienen principalmente en el territorio de La Guajira, alrededor del Niño, la agudización con la crisis climática que eleva la temperatura en promedio 1.5 y trae un evento que puede hacer perdurar en el tiempo el Niño, pues genera una emergencia obvia que es la situación humanitaria, que es grave en el departamento de La Guajira, no tiene discusión alguna, mientras en el país tiene una tasa de desnutrición crónica casi del 11%, es decir, el peor grado de desnutrición en La Guajira, ese indicador es del 46%, casi la mitad de niños y niñas. La gran pregunta alrededor es qué hacer con La Guajira, no solo es La Guajira, también está el Chocó, y cómo debe hacerse ese enfoque de emergencia social. ¿Para qué quiere el presidente emergencia social en esa región? Y si es necesario para dar las transformaciones sociales que allí se requieren. Esa es la discusión de esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Aquí comienza Zona Franca. A propósito de la discusión, en este momento se desconoce cuál es el parte médico del presidente Gustavo Petro, que tenía proyectada una semana de trabajo junto a sus ministros, junto a la vicepresidenta Francia Márquez en el departamento de La Guajira, pero por problemas de salud, de intoxicación, a esta hora no se sabe si el presidente Petro regresará en las próximas horas a esa región luego de trasladarse hacia la capital del país. Esta noche vamos a hablar de La Guajira, de cuáles son los problemas de ese departamento y el porqué de la desnutrición. Allí en esa región del país estuvo Oscar Felipe Agudelo, que es periodista de Zona Franca, estuvo en algunas rancherías y esto fue lo que se encontró. Daisy no tiene tanto acceso a agua potable, sus vías de acceso para llegar hasta las rancherías son bastante precarias, de difícil acceso. Daisy es una niña que muy posiblemente en su infancia sufrió de desnutrición. En La Guajira, el departamento más pobre de Colombia, se reúnen casi todos los problemas que uno se puede imaginar. Erika tiene 6 años y Erika mide más o menos lo que mide un niño de 2 años y medio. ¿Sí? Igual, lo que les he contado en los videos, el cuerpo de Erika, como no crece, el cerebro de Erika tampoco ha crecido. Y eso es por desnutrición crónica. Ajá. No, nunca. Nunca. No estudia, dice que no estudia. Sinceramente las condiciones son bastante precarias y la vía de acceso y la sede más cercana muy seguramente está bastante lejana. No sé, le pongo como a 1 hora caminando. Es el departamento que más muertes por desnutrición de menores de 5 años registra en todo el país. Encontrar las personas más allá de las estadísticas no es tan difícil. Leida tuvo 3 hijos, la mayor es Erika, el segundo niño falleció y este es el tercero.
Ya el niño tiene 1 año de haber fallecido. Además de los niños que mueren, otro problema son los que quedan. Le pregunté qué había comido el día de hoy. Me dijo que no hace mucho comió arroz con lenteja. Que eso ha sido la única comida que ella ha consumido el día de hoy. No desayunaron, entonces ahorita hace como 1 hora por ahí comió arroz con lenteja. El agua en La Guajira no es solo un tema de escasez. A la problemática hay que agregarle la calidad. Básicamente, ¿este es el tipo de agua que se consume por la zona? Sí, este es el tipo de agua que se consume en la gran mayoría del territorio guajiro. Acá en el departamento de La Guajira, la mayoría de las comunidades se abastecen es con Hawéis. Muy pocas son aquellas que tienen molinos o tienen con panel solar extracción de agua. Eso está pasando en Colombia, bien al norte del país. El país literalmente está perdiendo su norte. A pesar de la sobrediagnosticación del problema, un problema en que el Estado colombiano es el principal llamado a arreglarlo. Esa es la radiografía, lo ven ustedes, lo que está viendo de primera mano el gobierno del presidente Petro en el departamento de La Guajira. Esta noche hemos invitado a Juan Carlos Buitrago, es director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Doctor Buitrago, es un gusto saludarlo, bienvenido a Zona Franca. Gracias, María Camila, por la invitación. A usted por aceptar este diálogo. También está con nosotros la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, una mujer interesada profundamente, la hemos visto en esas luchas sociales. Senadora, buenas noches, un gusto saludarla. María Camila, buenas noches, un gusto, un saludo para mi compañero de paneles y por supuesto a la ciudadanía que nos ve hasta ahora. Gracias por aceptar el diálogo. Elvira Forero fue directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en el gobierno del presidente Iván Duque y conoce, tal vez, me atrevería yo a decir, doctora Forero, como muy pocas personas, como muy pocos funcionarios, la realidad de la niñez, del hambre, la desigualdad, sobre todo en regiones como el departamento de La Guajira. Es un placer tenerla esta noche aquí en Zona Franca. Gracias, María Camila. Un saludo para ti, para los televidentes y por supuesto a los compañeros de panel. Quiero aclarar que yo fui directora del Bienestar Familiar en el gobierno del presidente Uribe y en el gobierno del presidente Santos un tiempo. Gracias por esa aclaración. Quiero comenzar con la doctora senadora Hernández. Esta declaratoria de emergencia social y económica, ¿para qué? Pues bueno, María Camila, lo primero que hay que aclarar es que no es una decisión tomada ni se ha hecho la declaratoria todavía, es una posibilidad que el presidente Petro y el gobierno nacional contempla, pero está en proceso de evaluación. De hecho, hace 2 días el presidente Petro en el corregimiento de Nazaret, en Uribia, dice: estamos evaluando la posibilidad de la declaratoria para mirar cuál sería el alcance y cuáles serían los impactos y los efectos inmediatos que traería en materia de decisiones y de política pública para llevar a la región. Creo que es un tema que está sobre la mesa, yo no lo veo descabellado. Yo creo que es necesario absolutamente reconocer que como resultado, digamos, de un abandono y de una ausencia estatal de décadas en regiones como La Guajira, que además no es la única que tiene una situación tan lamentable como esta, es necesario reconocer que hay una emergencia y que en el marco de esa emergencia se debe actuar de manera inmediata y de manera contundente con una decisión y una voluntad política del gobierno. Entonces yo creo que es una decisión que yo la considero acertada y esperemos que se anuncie en los próximos días, María Camila. ¿Usted cree que es necesario declarar una emergencia para resolver los problemas que tiene La Guajira? Pues facilita, es una herramienta jurídica que facilita un mecanismo, digamos, para actuar de manera rápida, de manera inmediata, porque yo creo que el hecho de que se muera un solo niño por no tener comida en Colombia ya es una tragedia y amerita cualquier situación excepcional que tenga que declararse para resolver e impedir que un solo niño más se muera en Colombia. Entonces yo creo que no es una propuesta descabellada. Doctora Forero. Yo creo que la emergencia puede ser positiva, pero lo más importante, más allá de la emergencia, porque por decreto no se solucionan las cosas, lo más importante es, a mi modo de ver, un programa integral que mire todos los problemas que tiene La Guajira en cuanto a la garantía de la inocuidad, del acceso al agua potable, de las vías de acceso, de la educación,
de los niños, del trabajo con las familias, de la importancia de que implica entender y conocer las comunidades indígenas, los saberes ancestrales, los productos locales que tienen muchas potencialidades. Entonces, todo eso yo lo recogería en una necesidad urgente, porque yo creo que sí es una tragedia y sí es una emergencia, que entre el 2021 y el 2022 se haya duplicado el número de niños que mueren. Pero no es un hecho sobreviniente, para ponerlo en términos prácticos, si la declaratoria fuera esa la intención del presidente Petro, tendría que ser un hecho sobreviniente. El hambre no lo es. Eso es un tema jurídico que yo, digamos, sobre el tema jurídico no quisiera ahondar, para eso están los especialistas jurídicos, pero sí estamos los especialistas sociales, donde hacemos un llamado a que se aborde el tema de manera integral. Y si esa es la vía, y es parte de la vía, bienvenida. Lo que pasa es que, insisto, no es la única. Para mí es fundamental que esa multiplicidad de factores tenga una gerencia. Y ahí voy a hacer una crítica al gobierno, y es que se necesita que las cosas pasen, hacer que las cosas pasen, pasar del tema del discurso y la retórica y los anuncios, que hay varios anuncios en estos 2 días, pero esos anuncios no sirven de nada si se quedan en expectativas, en efectivamente los titulares, y no pasa nada con la realidad que está viendo la familia. Entonces, para mí es fundamental una gerencia a la más alto nivel del gobierno, y es fundamental un programa de seguimiento a todas las líneas de trabajo. Para mí es fundamental el tema del agua, el tema del acceso al agua. Es tan grave el tema que parece que por un tema de agua el presidente se enfermó y le tocó regresarse. Así que todos tienen derecho a garantizarles efectivamente el acceso al agua. Y lo que pasa en La Guajira es una vulneración de derechos alarmante. Entonces, ahí hay un soporte jurídico también para mirar y evaluar. Perdóname, yo ahí me meto un poco la cucharada y nos corrige acá el representante del Banco de Alimentos, y es que hubo una alerta reciente de hace unos meses del Banco de Alimentos con base, me corriges, en la encuesta de seguridad alimentaria, que genera una alerta para el país que es completamente crítica y preocupante, que nos dice que más de 500.000 niños en el país están en condición de desnutrición crónica. Es decir, eso es una alerta. Y es un hecho que está conociendo el país y sobre el que tiene que actuar, y yo creo que eso nos da un panorama jurídico, ¿Usted cree que ese social, soporte, político para ese reaccionar? documento le serviría al presidente Petro para sustentar, si lo llegara a hacer, ante la Corte Constitucional, la declaratoria de emergencia, el hambre y la muerte? Por supuesto, es que yo creo que por encima de la preservación de la vida y de que la gente tenga cómo comer y cómo tomarse un vaso de agua y cómo tener un plato de alimento, pues es decir, no hay nada. Es decir, por encima de eso yo creo que no hay nada más urgente en Colombia que reaccionar, y creo que si esta es una alternativa para obviar mecanismos, para obviar trámites y procedimientos engorrosos y que nos permita actuar de manera inmediata y evitar la muerte, así sea de un solo niño, debe hacerse. Doctor Huitra. Bueno, varias cosas. Lo primero es que hoy en La Guajira, María Camila, tenemos 757.000 personas. Del millón de personas que hay en La Guajira, 757.000 viven con 301.000 pesos mensuales, por debajo de la línea de pobreza. Del millón de personas que hay en La Guajira, 454.000 viven con menos de 151.000 pesos en pobreza extrema. Entonces, imagínense 454.000 personas con 151.000 pesos para alimentarse. La situación es muy crítica. El año pasado se nos murieron 85 niños en La Guajira por causas asociadas a la desnutrición, la cifra más alta de los últimos 5 años en Colombia. Entonces, definitivamente estamos en crisis alimentaria, pero definitivamente con un decreto y con una declaratoria de emergencia pues no vamos a solucionar los problemas estructurales. Digamos, yo lo que creo es que el gobierno está en La Guajira, se van a tomar algunas decisiones, pero como lo decía la doctora Elvira, se tienen que tomar decisiones estructurales porque la transición y acabar el hambre en La Guajira, pues eso se va a demorar muchos años en Colombia. ¿Qué expectativa tiene usted, doctor Buitrago, que conoce, que lo vimos, trabaja ya con las comunidades indígenas, de esta época de gobierno del presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, toda la institucionalidad casi en el departamento de La Guajira? ¿Cuál es la expectativa suya con ese tránsito? Bueno, los bancos de alimentos tenemos muchas expectativas. Lo primero es que podamos, o que el gobierno y el país tengan un trabajo coordinado. El gobierno solo no es capaz de acabar con el hambre. Necesitamos juntar la sociedad civil, necesitamos juntar las empresas de este país, necesitamos articular esfuerzos con el gobierno, y aquí los bancos de alimentos estamos dispuestos a trabajar de manera ordenada, articulada. Hoy el Banco de Alimentos de La Guajira está atendiendo a 37.000 personas en condiciones de vulnerabilidad
muchas personas, pero no es suficiente y por eso nos tenemos que articular. Doctora Forero. Yo creo que es fundamental que el gobierno mire en La Guajira a la empresa privada, porque precisamente como dice el doctor Buitrago, son los bancos de alimentos quienes están atendiendo a 35.000 personas y en La Guajira su trabajo es importante. En lugar de entrar en conflicto con la empresa privada, la invitación hacia el gobierno es unámonos, hagamos alianza y hagamos un trabajo de largo plazo la mayor para empresa hacer privada un trabajo que hace presencia en La Guajira es el Cerrejón. La Es la más Chevron, grande. el Cerrejón, bueno, no quiero manejar marcas, pero por ejemplo el presidente le dio un llamado a atención en el tema del agua precisamente, que porque el agua se da para las palmeras y resulta que las palmeras generan empleo, apoyo a las familias, etcétera. Entonces, justamente por eso quiero hacer el llamado, no solamente las grandes empresas, porque empresas son de un empleado, de 2 empleados, de 3 empleados, en fin. Entonces, donde hay posibilidad de desarrollar alianza con la empresa privada hay que llamarla y salir adelante y no estar en ese conflicto, porque el Estado solo no puede. Ahorita la doctora Esmeralda señalaba que el abandono del departamento de La Guajira no es solamente el abandono, La Guajira ha tenido cientos de miles de millones de pesos en regalías. Algunos consideran que las invirtieron muy mal, yo considero que cuando las tenían se fortaleció muchísimo los programas de nutrición, el programa de desayuno infantil, el PAE, era cobertura universal en toda La Guajira. Le quitaron las regalías y entonces, digamos, de esa manera como se distribuía, y ahora entonces no puede el departamento contar con esos recursos. Así que bienvenida la alianza y no el conflicto con el sector privado. Es fundamental poderlos sacar adelante y hacer un proyecto de corto, mediano y largo plazo para solucionar los problemas estructurales del departamento. Senadora Hernández. Yo creo varias cosas. Por supuesto, y coincido con ustedes en que la declaratoria no resuelve el tema de fondo. Creo que el tema de fondo es garantizar una presencia permanente y sostenida del gobierno nacional en la región, pero hay otros factores que también inciden. Creo que el factor corrupción es un tema muy preocupante en la región. Por supuesto está presente en todas las regiones del país, en todo el país, pero creo que en el departamento de La Guajira un solo hecho que debe preocupar mucho y es la inestabilidad de los gobiernos territoriales. En los últimos 8 años, desde el año 2015 hasta hoy, han pasado 16 gobernadores por el departamento. Eso no permite que haya una continuidad en una estrategia territorial, pues digamos, en pro del desarrollo territorial, pero tampoco permite que haya una articulación con el gobierno nacional, y muchas de esas variaciones están asimiladas o están asociadas a problemas de corrupción. Debe haber una articulación y una estabilidad desde lo territorial y desde lo nacional. Y creo también que el sector privado tiene un papel fundamental, pero no solamente de la manera como lo aborda el sector privado, sino la manera como se hace la interrelación con el sector público. Hablemos en este caso, tú lo has planteado, María Camila, del Cerrejón. El departamento de La Guajira fue creado hace 58 años. Hace 43 años existe el Cerrejón, que es un yacimiento de carbón a cielo abierto, el más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo, que es un tema en el que tú sabes, yo también me he metido mucho, y es un poco plantearse o cuestionar ese modelo que está basado en el tema de hidrocarburos, digamos de la extracción de hidrocarburos, que finalmente lo que hizo fue dejar territorio sacrificio, y La Guajira es uno de esos territorios sacrificio. Se extrae toda su riqueza natural, toda su potencialidad, se sacrifica la biodiversidad, pero finalmente la plata no le llega a la región. Entonces se están dejando la pobreza, la miseria. Pero eso es parcialmente cierto, senadora, porque yo no soy defensora del Cerrejón, no tengo intereses particulares allá, pero sí ha habido regalías, pero eso de la mano de corrupción, de la mano del saqueo histórico, es lo que estoy pero diciendo, es cierto. Me gustaría un comentario suyo, porque usted conoce sobre todo el tema de hidrocarburos, fracking particularmente, que es un tema donde usted ha estudiado muy juiciosa ese asunto. Así es. Le plantea a la doctora Forero la relación, usted lo sabe, no solo en este tema con los empresarios, el presidente Petro, esa relación de conflicto tirante, de tira y aflojo con quien podría ser un aliado estratégico, no debería repensarse por parte del presidente Petro. Yo creo que se está haciendo, de hecho, es decir, la política que el presidente Petro ha planteado va orientada en varias cosas. Primero, no abrirle la puerta a otras posibilidades de extracción indiscriminada del territorio como el fracking y los yacimientos no convencionales.
Y segundo, invitar a la institucionalidad y al sector privado a que transitemos hacia otro modelo de energías limpias. Eso se está haciendo y no ha sido una cosa como se ha querido vender y creo que ha quedado demostrado y desvirtuado, que se quería hacer de un día para otro, que una manera, digamos, un choque allí, una ruptura enorme. No, ustedes se han dado cuenta, lo dice el plan de desarrollo, va a haber un proceso transicional, pero estamos invitando desde Copetrol hasta todas las petroleras y todas las empresas de carbón y demás a que hagamos esa transición y dejemos un poco ese modelo. Ahora hay que replantear el tema también de cuánto es que aportan esas grandes multinacionales que se llevan la riqueza del territorio y dejan una cosa que, además de la corrupción, porque es decir, lo que llega por regalías es muy poco en Colombia, comparado con el costo ambiental y social que tiene la extracción de hidrocarburos sobre el territorio, sobre las comunidades, es una miseria lo que se llega por regalías. Pero además de eso, esa plata se la roban, se pierde en el camino en una cantidad de peajes y cosas que ya el país conoce y se ha denunciado. Entonces yo creo que aquí hay que replantear tanto la relación como los aportes, digamos, y la correlación equitativa entre el sector privado y el sector público. Doctor Buitrago, usted por su experiencia, ¿qué ha visto en esa relación Estado local, Estado departamental y el empresariado? Bueno, las empresas definitivamente, María Camila, de este país tienen una apuesta por el desarrollo sostenible de Colombia. Los bancos de alimentos de Colombia hoy somos 24 y tenemos a 2.700 empresas aliadas. Gracias a 2.700 empresas, hoy estamos mejorando la nutrición de 1.242.000 personas en Colombia. Entonces, nosotros venimos trabajando hace 24 años de la mano de las empresas de Colombia y definitivamente conocemos el problema de hambre a fondo y definitivamente la solución está en que nos juntemos. Tiene que haber un plan estructural, tiene que haber un plan a largo plazo para acabar el hambre en Colombia. Solo lo podemos hacer. Pero ese plan estructural comienza por dónde, es decir, el presidente Petro está decidido a gobernar desde allá, está indispuesto en este momento, intoxicado, pero al margen de eso, la intención que creo yo lo que cuenta al final es tomar acciones. Usted que conoce la situación de hambre, de desigualdad, de inequidad en esa región, ¿cuál sería la recomendación para el presidente Petro como primera medida? Bueno, hay varios problemas estructurales del hambre, voy a mencionar algunas específicas para La Guajira. En La Guajira tenemos un grave problema de acceso a los servicios de salud. Entonces los niños se enferman y La Guajira es un territorio muy disperso y no tienen acceso a los servicios de salud. No hay un sistema de salud diseñado para La Guajira, para una zona tan dispersa. Hay que hacer una reestructuración del sistema de salud en La Guajira. No estoy de acuerdo con la reforma a la salud o en desacuerdo, pero en La Guajira sí nos tenemos que reinventar las formas en las que los niños acceden a los servicios de salud. La frase, ahora que usted menciona la reforma, el presidente Petro dijo, aquí comienza la verdadera reforma a la salud. ¿Usted qué se imagina cuando escuche esa frase? Definitivamente tienen que haber más equipos de atención de salud que salgan de los hospitales y que vayan a los territorios a hacer promoción y prevención de la salud. No tienen la experiencia de los bancos de alimentos, María Camila, es que las familias no van al hospital, la familia por supuesto tiene sus médicos tradicionales, hacen lo que pueden cuando los niños están enfermos, hacen lo que pueden cuando los niños están desnutridos, pero ir a un hospital desde una ranchería que está en la mitad del desierto a veces cuesta 60, 70, 80 mil pesos y esos son los ingresos mensuales de una familia muchas veces de 5, de 6, de 7 personas. Entonces no hay acceso a los servicios de la salud. Mencionó otro. En La Guajira no hay empleo, María Camila. Los bancos de alimentos tenemos un programa muy bonito que se llama Banco de Hilos y nos encontramos familias que viven con 40 mil pesos mensuales. Oiga pues, unas familias que cosen mochilas, les pagan, va un señor en una moto, les lleva los hilos, a la semana le recoge la mochila y le paga 10 mil pesos por coser una mochila. Todos conocemos las mochilas guayú. Y entonces esa señora que tiene 6, 7, 8 hijos, pues logra hacer 4 mochilas al mes, vive con 40 mil pesos mensuales y por eso todos sus niños están desnutridos. ¿Esa situación es comparable con quién? ¿Con África? ¿Con el Chocó? Claro, María Camila. ¿Con quién nos comparamos? Mira, La Guajira es el territorio más desigual de Colombia, el indicador se llama coeficiente Gini, es el territorio más desigual de Colombia. Y Colombia hoy es uno de los 10 países más desiguales del mundo, si uno compara el coeficiente Gini de todo el mundo. Entonces uno puede decir, la situación de La Guajira hoy está en el mismo nivel que los peores países, los países más pobres del África. Doctora Forero. Voy a cambiar el tema para volver a la desigualdad. Corte Constitucional y la sustentación de la emergencia. La Corte tiene varios autos para exigir, no para exigir, pero para sentar al gobierno de manera integral y decirle cumplan estos autos y esos autos no se han cumplido. Entonces, eso es un riesgo
para el proceso, porque ya están dadas varias cosas para lograr que se salga de la situación trágica de La Guajira y el gobierno no lo está cumpliendo. Y con eso introduzco el tema de, es muy importante que el presidente haya ido a La Guajira, ojalá vuelva pronto, supere su situación médica y vuelva pronto, pero no es solamente una solución del presidente. Se necesitan los equipos técnicos de los ministerios, los liderazgos del ministerio, el ICBF, el DPS, para hacer el acompañamiento, porque si todo el gobierno se regresa cuando el presidente se regresa, pues no estamos haciendo nada. Bueno, esperemos que no, pero quiero detenerme en un punto, doctora Forero. Usted decía el tema de gobernar por decreto, que es lo que le preocupa a la oposición, y es ese poder que tiene el presidente Petro de emitir decretos con fuerza de ley, es decir, sin tener que pasar por el Congreso. Usted dice, eso no me preocupa tanto. Creo que tal vez le entendí de esa manera. Lo que quería decir es que ahí no está la solución. La solución no está en sacar una norma, porque, como lo decía, hay que hacer que las cosas pasen, y eso implica liderazgo no solamente liderazgo de la voz, liderazgo del discurso, del apasionamiento en un momento. Se necesita gerencia, y esa gerencia no la va a poner el decreto. Entonces, por eso yo quiero nuevamente invitar al gobierno a que establezca en el más alto nivel una gerencia que acompañe los procesos en La Guajira máximo, más aún con los temas de la inestabilidad política que hay en la Guajira, no para reemplazar a la gobernación, la gobernadora, sino para apoyarla, para acompañarla, para que con una levantada del teléfono le recuerde a la ministra de Vivienda y Agua Potable que se necesita unas soluciones más allá de los hawaiis que acabamos de ver, y ya hay la solución técnica. Y quiero hablar del tema de la inequidad. Señora. Que por supuesto es cierto, y por eso La Guajira tiene el indicador más alto de mortalidad infantil, por factores asociados a la desnutrición, a la malnutrición. Y así estamos en medio país, así estamos en Chocó, así estamos en todos los nuevos departamentos, Bichada, Vaupés, Guajira, Amazonas. Ahí yo también, digamos que valoro que se haga una revisión en el tema de salud, pero no dañando lo que hay. Más vale, nuevamente, invitando a que las buenas fundaciones y operaciones públicas y privadas de salud vayan a La Guajira. Pero si el tema se queda solamente en la norma, vamos a estar en unos meses o en unos años igual, porque, por ejemplo, los recursos de la salud en La Guajira lo manejan para las poblaciones indígenas, es decir, para estos niños que son los que fallecen, los manejan las IPS indígenas, que tienen su propia gobernabilidad y son bastante especiales, autónomas, exacto, ese es el tema. Así que si manteniendo el concepto constitucional de que esos recursos los van a seguir manejando ellos, pues vamos a estar igual, mejor dicho. Entonces, mi tema o mi sugerencia si eso es así, en unos años vamos a estar recordando. Igual. Entonces, vuelvo y repito, debemos traer los protocolos donde sí funciona la salud. Voy en Bucaramanga, en Medellín, en Cali, en muchos de Bogotá, vayan así como se hizo en cierto momento en el Chocó, por ejemplo, que lo recuerdo y lo vi de cerca muy bien y ya se abandonó, volver a eso y recuperar esa alianza con los que sí tienen experiencia y no solamente a través de la norma, porque vamos a estar igual o peor. Senadora Hernández. Bueno, frente a este tema, tú hacías una pregunta clave para devolverme un poco. De los decretos. ¿Qué es lo que ha dicho, o qué es lo que ha dicho el presidente Petro cuando dice aquí empieza la verdadera reforma a la salud? Un poco quiero referirme al tema. Cuando se le plantea al país una reforma a la salud, no solamente tiene que ver con una atención médica hospitalaria. La reforma a la salud implica atender los determinantes sociales, que en este caso es resolver las causas estructurales de la enfermedad y la muerte en Colombia. ¿Cuáles son esas causas estructurales? La deficiencia de agua potable, que claramente La Guajira lo tiene y lo sufre, la deficiencia en soberanía y seguridad alimentaria, las muertes ocasionadas por la guerra y la violencia en Colombia. Es decir, esos son determinantes sociales que nos definen para dónde vamos en una política de salud pública, y tiene que ser un tema preventivo. Allí empieza la reforma a la salud. Ahora, aquí se ha dicho, la salud en Colombia, como en La Guajira, pasa en más del 60 o 70% del país, porque este es un país rural. Todavía somos un país rural, y la salud, como está determinado el modelo actual, no llega a la realidad simplemente porque no es negocio, porque no es rentable. ¿Cuál se imagina usted que puede ser el primer, si llegara a pasar, si estuviéramos en el escenario de emergencia social frente a la salud? Sí, que pasa por el tema de desnutrición
por muchas circunstancias. ¿Cuál se imagina usted, senadora Esmeralda, que puede ser el primer decreto que el presidente Petro emita con fuerza de ley? Yo creo que son varias cosas. Primero, un plan de choque para resolver los problemas estructurales que tienen que ver sobre todo con el tema de agua potable y con el tema de disponibilidad de alimento. Es decir, eso es lo que hay que resolver, porque hoy lo que estamos viendo y el problema estructural no es que la gente se enferma porque sí, la gente se enferma y se muere es porque no tiene comida y no tiene agua. Ese es el problema estructural que hay que resolver. Pero por eso, para ponerle en plata blanca, porque muchos los están viendo seguramente en el departamento de La Guajira muy interesados y expectantes o ilusionados con la visita del presidente Gustavo Petro, es el presidente está aquí, es el hombre más poderoso del país. Y hay una posibilidad real, porque está en el territorio, de que declare una emergencia y que emita unos decretos. Esos decretos serían ordenar la construcción de colegios, no sé, para que usted usted esté en el Congreso, ¿serían decretos para qué? Pues lo primero es garantizar la disponibilidad presupuestal, que creo que es lo básico, digamos, lo que tiene que resolverse, priorizando la resolución de la emergencia y con la disponibilidad presupuestal. Creo que el tema, él ya lo anunció, de hecho es uno de los anuncios que hizo allí, la prioridad de la construcción de un hospital y además el mejoramiento y la construcción de una ala nueva en términos de desnutrición infantil. Creo que eso es una prioridad que hay que hacerlo y se resuelve si uno elimina tanto trámite y tanta burocracia, que conocemos bien cómo funciona el gobierno nacional y cómo funcionan las entidades públicas, y detrás de eso pues toda una política de educación, una política de prevención, una política que reactive la posibilidad que las mujeres, de que los jóvenes puedan tener acceso a una posibilidad laboral. Es decir, yo creo que lo que sucede en La Guajira es el fiel reflejo justamente de lo que el presidente propuso en campaña y de lo que hoy se está intentando hacer en el Congreso. La reforma laboral, que justamente lo que pretende es un poco subsanar esos vacíos, esas deficiencias que hay en las regiones que representan en este caso La Guajira. La reforma de la salud, que creo que también tiene que ver con un poco garantizar que eso sea un derecho y no un negocio, que es lo que ha venido sucediendo. ¿Por qué no llegan las EPS a La Guajira? Porque no es rentable. En Bogotá tenemos todo, tenemos equipamiento, tenemos hospitales, tenemos los mejores médicos, porque acá es rentable. En La Guajira no, ni en Nariño, ni en el Baupés. Es decir, esas son las reformas estructurales que creo que se están trabajando. El territorio y la geografía también juegan en contra. De acuerdo. Doctor Buitrago. Varias cosas. Uno, definitivamente el problema de la salud en La Guajira pues no se soluciona con un hospital ni con un ala materno-infantil. Eso es importante y se necesita. En La Guajira tenemos un problema, María Camila, y es hoy 50.000 niños, de los 110.000 niños que tiene La Guajira menores de 5 años, cerca de 50.000 niños hoy tienen desnutrición crónica. Oiga pues, está demostrado que estos niños van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos. 50.000 niños de La Guajira menores de 5 años están condenados a la pobreza si no se hace algo estructural. Hoy el país no tiene ningún programa, proyecto de prevención de la desnutrición crónica, ley ni política pública. No existe en Colombia una política pública que prevenga esta enfermedad. Hay programas y proyectos que previenen las muertes por desnutrición, está muy bien, no se puede morir un niño, pero falta una solución estructural al problema de la inteligencia de los niños en Colombia. Entonces, qué bueno que un gobierno que quiere ir al territorio, qué bueno que acá tenemos congresistas, pues que se estructure una política pública y una solución estructural al problema de la inteligencia de los niños. Doctora Forero. Yo creo que para priorizar recursos no se necesita un decreto, sino un COMPES. Podría hacerse un COMPES para La Guajira, donde se sienten todos los ministros con el presidente y se defina ese presupuesto. Pero también hay algo que me preocupa y es el indicador de ejecución presupuestal del gobierno, que estamos a cierre de 30 de junio ya prácticamente y la ejecución es menos del 15%. Eso es, o sea, plata hay, no para todo en Colombia, pero hay. Eso me pasaba en el ICBF, me decía no hay plata, yo iba a ver y había recursos. Entonces yo le dije, cada peso que nos ahorramos va para la alimentación escolar. Entonces si hay un déficit de ejecución presupuestal, estamos a menos del 15% a mitad del año, pues ahí recursos hay. Eso también es un llamado de atención respecto a hacer que las cosas pasen. Tiene el gobierno que apoyarse en técnicos para lograrlo, porque no es solamente la norma, con la norma es imposible. Cuando hablamos del departamento de La Guajira, usted lo conoce, doctor Buitrago, hablamos de un departamento difícil de coincidir en el territorio, en las costumbres, incluso en la fisionomía de quienes tenemos el privilegio de haber nacido en esa región. Cuando hablamos del departamento de La Guajira, ¿a usted le parece que es comparable lo que pasa en la Alta Guajira, lo que pasa en la Media Guajira y lo que pasa en la Guajira Baja?
No, definitivamente no. La Guajira es un territorio muy diverso. Por eso la mayor parte de las muertes por desnutrición están en la Alta Guajira. ¿Sí? Hablando de las soluciones, María Camila, el problema del agua, cuando nosotros desde el Banco de Alimentos visitamos las comunidades más vulnerables en la Alta Guajira, las comunidades nos dicen, venga, no nos traigan comida, no necesitamos sino agua potable. Sí, necesitamos acceso a agua potable. Si nosotros tuviésemos agua potable, nosotros podríamos cultivar, nosotros podríamos tener animales. Entonces, definitivamente, ojalá, una de las cosas que haga el gobierno, pues sea garantizar el acceso a agua potable. Hace 6 o 7 años se construyó una mega obra, ya hay una represa, María Camila, que se le invirtió un poco más de 670.000 millones de pesos y hoy es un elefante blanco. Una represa que se construyó con el objetivo de abastecer una parte importante de la Guajira de agua. Y te doy un último dato, una reflexión que hacía esta mañana en una discusión. El problema de acceso a agua potable ya está resuelto en el mundo. Israel es un país muy parecido al norte de la Guajira. En Israel no hay recursos naturales, es un desierto, ¿sí? Y en Israel, pues hoy desalinizan agua y todas las personas que viven en Israel toman agua desalinizada. Y en Israel cultivan y hoy están exportando frutas y verduras a toda Europa. Entonces el problema del acceso a agua potable ya está solucionado. Cuesta muchísimo dinero, pero hay que tomar una decisión, tiene que haber decisión política para soluciones estructurales. Esa frase me gusta, esa palabra, decisión y voluntad política para resolver los problemas que le interesan al presidente Gustavo Petro, que es el motivo de conversación esta noche, su visita, sus anuncios alrededor de La Guajira. A propósito de esta discusión, Zona Franca conversó con la directora del Instituto Nacional del ICBF. Esta es una de las situaciones que más le preocupa sobre la región norte de Colombia, sobre el departamento de La Guajira. La Guajira tenemos un territorio que es mucho más grande que cualquier otro departamento del país. Es un territorio muy extenso, tenemos municipios con una categoría quinta o sexta, y esos municipios con unos presupuestos ínfimos están enfrentando un territorio extenso. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando del presidente Petro, de su visita extraordinaria al departamento de La Guajira. Está anunciando el ministro de Defensa, Iván Velázquez, que se encuentran en este momento en Riohacha, que el presidente Gustavo Petro permanece allí en territorio guajiro, en la región norte de Colombia. Dice el presidente Petro que está en este momento en la suscripción del Pacto por la Transición Energética. A propósito de La Guajira, ¿cuáles son las señales del hambre? ¿Cuál es la respuesta estatal? Esta es la segunda parte del informe especial que estuvo haciendo y la investigación que estuvo haciendo Zona Franca en la región norte de Colombia. Y en esta lista de problemas hay que agregarle el del idioma. Gran parte de los guayú no hablan español. Además, hay una falta de comprensión de cómo funciona la cultura guayú. Muchas veces es el imaginario que tienen algunos de que las guayú no quieren a sus hijos o no se preocupan por sus hijos, pero es muy diferente. Las guayú sí sufren por sus hijos, sí quieren a sus hijos, pero es que las dificultades que se tienen son muy gigantes y las diferencias que hay entre una mujer que viva en la zona urbana con una que viva aquí en la comunidad y lo poco que ellas le pueden ofrecer a sus hijos aquí, o sea, ellas hacen todo lo posible. La situación en La Guajira no es una novedad. Lo único nuevo podría ser que, lejos de mejorar, el país está empeorando en cifras de desnutrición, en la calidad de vida de seres humanos. No tienen baño y usualmente las necesidades las hacen a campo abierto. Cuando ya está la desnutrición aguda severa, es aquel niño que tú lo ves que la piel está pegada al huesito, que presenta un signo en su cabello que lo llamamos el signo de bandera, porque el cabello tiene varios colores. Lo del hambre es un círculo vicioso. Se es pobre porque no se come y no se come porque se es pobre. Ella hace las mochilas y le pagan 5.000 pesos, pero ella dice que 5.000 pesos solo le alcanza para el kilo de arroz. Ante tanto problema, urge el Estado, pero hay dificultades que tiene el gobierno con la dispersión de los niños. Cuando hay comunidades donde hay muy pocos niños, como esta comunidad, donde no hay más de 10 niños menores de 5 años, pues no se pueden
digamos, implementar el programa de atención integral a la primera infancia que tiene el ICBF. Astrid Cáceres, la actual directora del ICBF y quien desde años ha manejado temas de niñez, acepta que hay un enorme reto institucional. Una de las primeras cosas que encontramos en la primera comisión que hicimos, que fue más o menos entre marzo y abril, de la comisión esporádica que hacemos de vigilancia, es que la cobertura estaba muy bajita. O sea, teníamos unidades comunitarias con 20, 40 cupos que estaban trabajando solamente con 10 o 12 niños. Y eso se corresponde un poco a la manera como nos toca cambiar la contratación. Pero surge una esperanza. Hay líderes que son quedados, que no tienen sentido de pertenencia. En cambio aquí sí, acá sí podemos y se puede. Lo que sí hasta ahora me preocupa es que yo quisiera tener mis aulas completas. Mujeres que están seguras que la situación de desnutrición se puede arreglar. Que se levanten, que hagan, que sean líderes. No líderes acostados en el chinchorro, sino a trabajar por la comunidad, que tengan sentido de pertenencia. Este es el panorama de La Guajira, un departamento sumido entre promesa y promesa, que espera que la visita del presidente de la República y sus ministros por fin resuelva algo que nadie ha resuelto: el hambre y la desnutrición. Ahí vean ustedes el segundo capítulo de esta entrega especial, de esta investigación de Felipe Agudelo, que es periodista de este espacio de Zona Franca y que estuvo visitando La Guajira a propósito de esta decisión del Estado colombiano, del presidente Gustavo Petro, de visitar esa región, que decía aquí el doctor Buitrago es tal vez una de las más desiguales en el mundo. Doctor Buitrago, quiero trasladarle antes, viendo un poco el panorama sobre el agua, sobre el hambre, si es fácil, si usted dice, porque lo dijo antes de irnos a comerciales, al break, si es el tema del agua ya está inventada, si la fórmula que tiene prediseñada viene del gobierno del presidente Santos, que son los pozos, la excavación de pozos para almacenar agua. ¿Esa es una fórmula de manera temporal que funciona? María Camila, no soy experto en agua, pero te puedo decir varias cosas. La solución tiene que ser estructural, los pozos son soluciones temporales. Los pozos que hoy están en las comunidades que atiende el Banco de Alimentos no tienen agua apta para el consumo humano. Entonces, los pozos casi siempre tienen agua que tiene una proporción de sal mayor a la que debería tener el agua que consumimos los seres humanos, pero es el agua que hay. Entonces, hoy el cuerpo de las comunidades indígenas de La Guajira se ha venido incluso adaptando, y ese es el agua que consumen, ese es el agua con la que viven. Repito, no es agua apta para el consumo, pero es una solución temporal. Por eso invitaba más a mirar qué ha hecho el mundo. Es que ya hay soluciones de agua potable que hay en el mundo, como lo tiene Israel, que también es un desierto, desalinizan agua y se distribuye el agua por todo el país. Entonces, lo que pasa es que eso es pues bien costoso. Doctora Esmeralda, sobre el agua potable, una solución, usted conoce el territorio, usted sabe que la geografía no ayuda mucho. De acuerdo. De hecho, estuvimos hace unos meses, unos 3 o 4 meses, yo hago parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso y fuimos a sesionar en La Guajira justamente por ese tema. Y hay varias, digamos, preocupaciones que tienen que ver con varios temas. Primero, hay proyectos en términos de construcción de pozos. Allá trabajan también con unos tanques enormes donde la gente llega con su balde o con su tarrito de agua y se abastece, es decir, tienen que ir al sitio de disposición del agua, que no están bien en buenas condiciones de mantenimiento, y hay proyectos que están formulados o que iniciaron su proceso de ejecución y se quedaron allí. Por eso yo decía que también esto está muy cruzado por el tema, digamos, de la estabilidad territorial en términos políticos, de gobernabilidad de la región y también de la corrupción, porque puede haber plata, se puede invertir plata en algunas soluciones temporales mientras se resuelve el problema de fondo, pero esas soluciones no llegan. El problema de fondo o parte de la solución, más bien para ponerle en términos positivos o propositivos, está en una decisión reciente del Consejo de Estado, lo mencionaba el doctor Buitrago, sobre la represa Ranchería, diciéndole al Estado colombiano, tiene que terminar la obra. Usted ve al presidente Gustavo Petro metido allí, dando instrucciones, dando recursos para terminar esa obra. Yo creo que sí, es decir, si esa es la vía, si eso es lo que el gobierno nacional define que es la alternativa y que va a resolver al menos de manera parcial el problema de fondo, tiene que hacerse, debe hacerse.
Es decir, aquí lo que yo creo que está absolutamente claro es la disponibilidad y la voluntad política que tú has planteado acá y que se ha planteado en esta mesa del gobierno nacional para resolver el problema. No es en vano que el gobierno nacional haya desplazado todo su gabinete y que el mismo presidente esté con una semana completa en una agenda. Ya tú lo dijiste ahorita, ya retornó nuevamente el presidente a La Guajira, está en este momento y estará 2 días más en La Guajira, resolviendo, conversando con las comunidades, conociendo el problema de fondo y articulando con sus ministros y con sus técnicos. Yo creo que la voluntad está, y si esa es la solución, tiene que darse. Doctora Forero. Y yo insisto en la importancia del liderazgo que acompaña al presidente. No es solamente estos días, sino un liderazgo desde el Ministerio de Vivienda y Agua Potable, no solo el ICBF, que muchas veces recae el tema solo sobre el ICBF. De hecho, el presidente le llamó la atención a la anterior directora del ICBF, o no recuerdo cuál directora, a doña Concha Baracaldo, pero llamó la atención sobre la poca funcionalidad del ICBF, y en ese momento dijimos, no es solamente el ICBF, está la CISAN, que preside el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agua, preside el Ministerio. Usted trabajaba con yo recuerdo tal vez muchas de sus visitas a La Guajira. ¿Qué le decía a la gente que podría ser una solución para el tema estructural de agua? Es un tema integral. En todo caso es un tema integral, o sea, el tema del agua tiene soluciones técnicas de ciencia y tecnología, porque hay un polvito, unas chispitas para la purificación del agua. Ahí también hay que invitar otra vez, insisto, al sector privado. Recuerdo muy bien cuál era la empresa que los ofrece y que lo produce a nivel mundial, y ahí hay que buscar la manera. La Guajira necesita un modelo especial de atención para La Guajira en salud, en agua potable, en educación y por supuesto en seguridad alimentaria. Entonces, volviendo al tema, y un liderazgo muy importante del Ministerio de Agua Potable, de Vivienda y Agua Potable, con los técnicos buscando la solución de agua potable en todas las comunidades, o sea, un mapa georreferenciado con las soluciones de agua potable para los distintos municipios, corregimientos, hasta Nazaret y Punta Estrella. Y también del Ministerio de Agricultura, porque donde muere un niño por nutrición, desnutrición, está la familia también afectada por desnutrición. De acuerdo, estamos de acuerdo que ese es el panorama triste, desolador del departamento de La Guajira, que padece por hambre, que padece por sed, también por el desempleo, pero esta posibilidad de que el presidente Gustavo Petro declare la emergencia social y económica no es por eso, aunque este sería el trasfondo, sería por el fenómeno del niño, pero como esto se hace con dinero y con recursos, le pusimos cifras. Consultamos a Astrid Cáceres, que es la directora del ICBF, y esta es la explicación que dice, dando cifras de cuánto se necesitaría para dar la atención primaria a niños mayores de 5 años. El presupuesto más grande que tiene ICBF lo tiene en primera infancia, y la disposición en Guajira, la fuerte, es primera infancia, entonces es de 0 a 5 años, y porque digamos que hay un marco de política que permitió que en cierto momento en el país el flujo de recursos fuera más amplio para 0 a 5 años, y porque bajo el entendido que a los 6 años los niños entran al colegio, y el escenario del colegio es el que empieza a ser el protector nutricional y puede ser el protector también de muchos problemas en el desarrollo a los que nos veríamos abocados. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca hablando del presidente Petro, del gobierno del cambio y también del departamento de La Guajira, con la advertencia o la posibilidad más bien de que se declare emergencia social y económica como un hecho sobreviviente que sería el fenómeno del niño. Su reflexión final, senadora Hernández. Bueno, pues yo creo que debe profundizarse en garantizar la presencia del Estado, una presencia integral nacional y territorial, y debe empezarse, para resolver el problema de desnutrición, por resolver las causas estructurales que en este caso tienen que ver con el problema de agua potable y con el problema de desigualdad profunda y arraigada que hay entre las regiones en Colombia. Yo creo que existe de parte del presidente Gustavo Petro, de parte de este gobierno nacional, toda la voluntad. Creo que debe actuarse de manera inmediata, debe actuarse de manera coordinada y debe hacerse realidad todo lo que hoy se está planeando en ese territorio. Doctor Buitrago. La Guajira necesita una solución estructural al tema de agua potable, necesita un programa integral de prevención de la desnutrición crónica. Mientras tengamos niños menos inteligentes, se va a multiplicar la pobreza. Se llama transmisión intergeneracional de la pobreza. La Guajira necesita una gran alianza, necesita que converjan todos los intereses, la voluntad del sector privado, del sector público
del tercer sector y estamos los bancos de alimentos de Colombia listos para ayudar en esa coordinación y convocar al sector privado para ¿Cuántas toneladas rápidamente reciben ustedes de alimentos solo para La Guajira? En La Guajira, bueno, en el país estamos entregando 38.000 toneladas de alimentos al año, atendiendo 1.200.000 personas. En La Guajira actualmente estamos atendiendo 37.000 personas, entregando cerca de 250 toneladas de alimentos al año. Doctora Forero. Gerencia, para La Guajira gerencia, voluntad política, la articulación en territorio de los ministerios claves como el de agua potable, el de agricultura, el trabajo con las comunidades, el reconocimiento no solamente de su cultura ancestral en cuanto a la educación, sino también en cuanto a la nutrición, porque tienen también productos que pueden inclusive cultivar en mayor escala y que pueden garantizarles la seguridad alimentaria o hacer parte de lo que les garantice la seguridad alimentaria. El maíz que está allí dentro de esos. La ciruela también, que ha sido históricamente uno de los alimentos que producen y que cultivan allí los indígenas wayú. Esta noche con nosotros Elvira Forero, Esmeralda Hernández y Juan Carlos Buitrago, hablándonos, entre otras cosas, de hambre, de desnutrición y de desigualdad. A los tres, muchas gracias por aceptar este diálogo, esta invitación. Llegamos al final de Zona Franca, una invitación para que quede con la programación habitual en Red Más. A continuación, impacto económico. Seguimos con este especial de La Guajira, por el que el fenómeno del Niño podría afectar duramente este departamento y qué consecuencias tiene para la economía colombiana la desnutrición. Feliz noche, que descansen.